Johnny Carson tenía 79 años cuando falleció, una edad que muchos considerarían adecuada para alguien que ha vivido plenamente. Para él, una vida plena significaba más de 30 años, llevando alegría a millones de hogares en todo el país. Como legendario presentador del Tonight Show, se ganó el cariño y el respeto de un público inmenso. Durante un tiempo, llegó a ser el hombre más famoso de la televisión estadounidense. Sin embargo, lo que casi nadie sabía era que el hombre que aparecía a diario en pantalla no era el mismo que existía cuando las cámaras se apagaban. Y a pesar de la fama y de la cantidad inimaginable de personas que lo conocían de nombre, Johnny pasó sus últimos años completamente solo. Cuando llegó su final, no había nadie a su lado. ¿Por qué? ¿Y de qué manera Johnny Carson consiguió ocultar su verdadera personalidad durante décadas, para luego elegir vivir en un aislamiento absoluto hasta su muerte? Acompáñanos a descubrir la trágica historia del rey de la televisión nocturna, una vida marcada por el silencio y una muerte profundamente solitaria. Todo comenzó en la pequeña localidad de Norfolk, Nebraska, donde un muchacho introvertido y amante de los libros, llamado John William Carson, conoció muy pronto las dificultades de la vida. Lamentablemente, las manos que debían protegerlo y ofrecerle el mayor calor eran frías y cortantes. Ruth Carson, su madre, era extremadamente crítica, emocionalmente distante y tan imposible de complacer que parecía incapaz de hacer feliz incluso a sí misma. El pequeño Johnny solo deseaba que su madre sintiera algo de alegría cuando él se esforzaba por darle motivos para estar orgullosa. Pero, como cualquier niño, no lograba comprender la complejidad de un adulto emocionalmente inestable, así que se comportaba bien, estudiaba con dedicación para obtener calificaciones perfectas, practicaba números de magia y ofrecía actuaciones sorprendentes, todo en busca de una aprobación que jamás llegó. Uno podría pensar que su padre compensaría esa carencia emocional, pero Homer Carson, aunque no era distante ni duro como su esposa, pasaba mucho tiempo ausente. Así transcurrió la dolorosa infancia de Johnny. El impacto fue tan profundo que, años más tarde, cuando su madre murió, se negó a asistir al funeral. Incluso llegó a describirla ante su abogado como una bruja malvada. La herida seguía abierta, intacta a pesar del paso del tiempo. Aún así, no todo en su niñez fue oscuro. Johnny descubrió un gran amor por la magia y aprendió diversos trucos. Pronto se dio cuenta de que el público también disfrutaba de ese arte y valoraba a quienes lo dominaban. Entonces, siguió perfeccionándose, haciendo sonreír a la gente y recibiendo, por fin, un reconocimiento claro y sincero. Pero el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Johnny acababa de cumplir 18 años y decidió enlistarse en la Marina. Allí, en medio del caos bélico, entretenía a sus compañeros con sus bromas y habilidades mágicas. Sin embargo, siempre mantenía a los demás a cierta distancia emocional. ¿Y quién podría culparlo? Su infancia le había enseñado que ni siquiera una madre es garantía de amor. Así que Johnny levantó murallas a su alrededor. Aprendió a divertir a los demás sin permitirles acercarse demasiado. Cuando la guerra terminó y regresó a Nebraska, ya era un hombre formado. Alguien de ingenio rápido y timing perfecto. Consciente de sus talentos, decidió llevarlos más lejos, convertirlos en algo más grande, transformar sus dotes naturales en una verdadera profesión. Después de terminar la escuela, decidió postularse a la universidad y fue aceptado para estudiar radio y oratoria. A comienzos de la década de 1960, con 36 años, Johnny ya estaba preparado para conquistar un escenario más grande. Cuando pisó por primera vez el plató del Tonight Show, convirtió a los millones de espectadores que lo veían desde sus casas en una especie de círculo íntimo de amigos. Era capaz de leer a su audiencia con una precisión sorprendente, porque había pasado toda su vida presentándose ante el público y, sobre todo, observando a la gente para entender cómo reaccionaba. Gracias a esa habilidad, sabía que lo más importante era lograr que cada reacción mostrada frente a las cámaras fuera auténtica. Una de las estrategias que eligió para conseguirlo fue no conocer nunca a sus invitados antes de que atravesaran la famosa cortina del programa. De esta manera, todo lo que ocurría en directo tenía frescura y espontaneidad. Johnny siempre mantenía una actitud educada, profesional y cordial, y esa combinación lo ayudó a consolidarse como una figura esencial del mundo televisivo. En el punto más alto de su carrera, su programa generaba decenas de millones de dólares al año para la cadena, una cifra que hoy equivaldría a cientos de millones. El Tonight Show dominaba la programación
Ocupaba los horarios más codiciados y todo el mundo soñaba con sentarse en aquel icónico sofá. No era para menos. Una invitación podía transformar la carrera de un artista de forma casi milagrosa. Humoristas como Joan Rivers, David Letterman o Jerry Seinfeld, quienes más tarde se convertirían en verdaderas leyendas, debían parte de su éxito al simple hecho de haber sido presentados por Johnny. Y lo más curioso era que él decidía quién podía aparecer en el programa. No era un simple presentador. Gracias a su productora, Carson Productions, poseía un control significativo sobre el show. Su poder dentro de la industria era incalculable. Pero mientras su vida profesional alcanzaba alturas extraordinarias, la verdadera personalidad de Johnny seguía siendo un enigma. Si solo los fans hubieran tenido esa percepción, no sería tan raro. Es difícil conocer a alguien realmente cuando solo lo ves a través de una pantalla o durante unos segundos en una firma de autógrafos. Lo sorprendente era que incluso las personas que trabajaban con él a diario, quienes lo saludaban, conversaban con él y lo acompañaban durante años, confesaban no haberlo conocido jamás a un nivel personal. Los miembros del equipo admitían que Johnny siempre mantenía una distancia. Había un muro invisible, una frontera que nadie podía atravesar. Ed McMahon, su compañero inseparable en televisión, lo resumió así: Johnny era maravilloso con millones de personas, pero pésimo cuando se trataba de mantener unas pocas relaciones cercanas. Otro presentador, Dick Cavett, que lo trató fuera de las cámaras, describió cómo observaba su comportamiento en reuniones sociales. Podías ver a Johnny intentando parecer amable con los fans, mientras por dentro estaba desesperado por escapar de cualquier interacción humana real. La situación resultaba impactante. ¿Cómo alguien capaz de comunicarse con tanta claridad frente a millones podía sentir tantas dificultades para relacionarse con un pequeño grupo en su vida privada? Y, lamentablemente, este conflicto interior no solo no mejoraría, sino que acabaría costándole mucho más de lo que podía imaginar. Johnny contrajo matrimonio 4 veces y todas sus relaciones terminaron en fracaso. Su primera esposa fue Jodie Walcott, la novia que había conocido en la universidad. El matrimonio duró 15 años y de esa unión nacieron sus 3 hijos. Sin embargo, Johnny reprodujo en su vida adulta la misma distancia emocional que había aprendido desde niño. Económicamente nunca dejó desamparada a su familia, pero no fue capaz de ofrecerles lo que realmente necesitaban. Esa parte de sí mismo que siempre mantenía escondida, el verdadero Johnny Carson. Su matrimonio estuvo marcado por discusiones constantes, infidelidades mutuas y la sensación creciente de que Johnny dedicaba más energía a su carrera que a su esposa. Cuando finalmente se separaron a comienzos de los años 60, nadie que los conociera se sorprendió. Lo único inesperado fue lo poco que la ruptura pareció afectarle. Su segundo matrimonio fue con Joanne Copeland, una mujer integrada en el ambiente de Hollywood. Ella conocía bien el ritmo frenético del mundo del espectáculo y podía convivir con la dedicación absoluta de Johnny a su trabajo. Durante un tiempo, parecieron encajar perfectamente, pero pronto aparecieron las primeras señales de inestabilidad. Joanne confesó que, cuando la relación se volvía demasiado íntima, Johnny retrocedía emocionalmente. Al finalizar su unión 9 años después, ella aseguró que Johnny no sabía lo que significaba amar de verdad. Más tarde describió esa etapa como estar casada con un fantasma. Él estaba presente físicamente, pero emocionalmente era imposible alcanzarlo. Para muchos fue su tercer matrimonio el que reveló con mayor claridad hasta qué punto Johnny estaba cerrado al mundo. Su tercera esposa, Joanna Holland, había sido modelo. Permaneció a su lado durante una década intentando comprenderlo. Lo apoyó, le dio espacio, trató de acercarse a él de todas las maneras posibles. Nada funcionó. Y entonces, el día de su 10º aniversario de bodas, mientras celebraban lo que debía ser un símbolo de amor y compromiso, Joanna le entregó a Johnny los papeles del divorcio. Aquella separación le costó más de $20 millones, una de las indemnizaciones más altas de la época. Quienes conocían a Johnny pensaron que jamás volvería a casarse, pero decidió intentarlo una última vez. Su cuarta y definitiva esposa, Alexis Maas, era distinta a todas las anteriores, mucho más joven, alejada por completo del foco mediático y, sobre todo, dispuesta a aceptar a Johnny tal como era, un hombre exitoso, pero emocionalmente inaccesible. Ella fue quien permaneció hasta el final de su vida. Su capacidad para aceptarlo quizás se inspiró en la relación que los 3 hijos de Johnny mantenían con él. Estos eran, sin duda, las personas más importantes para él, y aún así ni siquiera ellos lograron derribar los muros que su padre había construido.
Los tres siguieron adelante con sus vidas, lejos del ojo público, manteniendo con él un vínculo respetuoso pero distante. Y fue en este contexto donde se produjo una tragedia devastadora. El hijo menor de Johnny, Richard Rick Carson, era un fotógrafo de naturaleza que encontraba paz detrás del objetivo de su cámara, retratando la belleza del mundo. Pero cuando dejaba de fotografiar, luchaba contra una profunda depresión que lo llevó a caer en el abuso de sustancias. Algunos creen que Johnny hizo todo lo posible por llegar a él en ese aislamiento emocional. Otros opinan que era casi imposible para un hombre que nunca había aprendido a conectarse consigo mismo. El 21 de junio de 1991, la puerta de una nueva oportunidad se cerró para siempre. Aquel día marcó la vida de Johnny para siempre. Rick, entonces de 39 años, conducía por una autopista costera en California mientras trabajaba en un proyecto fotográfico. Su coche cayó por un barranco de 38 metros de profundidad. Murió en el acto. Cuando Johnny recibió la llamada, algo se quebró dentro de él. Era su hijo, y ya no estaba. Se tomó 4 semanas de descanso del Tonight Show, un gesto comprensible para alguien que casi nunca había faltado en 3 décadas. Quienes lo rodeaban aseguraron que jamás lo habían visto tan destrozado. Sumido en un dolor inmenso, enfrentaba la tragedia que ningún padre debería vivir. Johnny decidió no asistir al servicio conmemorativo de Rick, según se dice, para evitar que aquel momento íntimo se convirtiera en un espectáculo mediático. La muerte de su hijo abrió un vacío aún mayor dentro de él. Doug Severinsen, su director musical durante tantos años y una de las pocas personas en las que Johnny realmente confiaba, afirmó después que Johnny nunca volvió a ser el mismo. La luz en sus ojos se apagó, contó, y jamás regresó. Cuando retomó el programa, Johnny rindió homenaje a Rick de la única manera que sabía. Sentado detrás de su escritorio, frente a millones de espectadores manteniendo sus emociones bajo estricto control. Mostró una fotografía de un atardecer tomada por Rick y dijo simplemente que su hijo era un buen muchacho, alguien que hacía sonreír a los demás solo con estar presente. Sus palabras fueron pocas, y nadie lo juzgó por ello. La pérdida lo había destrozado, pero lo que ocurrió después terminó de convencerlo de que las relaciones personales no le ofrecían más que dolor. Durante años, Joan Rivers había sido la protegida de Johnny, su presentadora suplente más confiable y, para muchos, su amiga más cercana en el negocio. Él la había descubierto, impulsado su carrera y la había convertido en su sustituta oficial. No era un secreto que Johnny la estaba preparando para ocupar su lugar algún día. En 1986, la cadena Fox le ofreció a Joan su propio programa nocturno. Era una oportunidad extraordinaria, la posibilidad de dejar de vivir bajo la sombra de Carson y convertirse en una estrella por mérito propio. Pero había un problema. Joan tenía miedo de decírselo. Conocía tan bien la personalidad de Johnny que sabía que él no reaccionaría bien. Así que aceptó la propuesta sin avisarle primero. Cuando Johnny se enteró por terceros, se sintió traicionado por completo. Joan intentó llamarlo para explicarse, pero él no quiso atenderla. Y cuando finalmente logró comunicarse con él, Johnny le colgó el teléfono. Joan sabía que había cometido un error que la perseguiría toda la vida. Enfurecido, Johnny comenzó a borrarla de su vida. No solo dejó de hablarle, sino que la vetó del Tonight Show durante todo el tiempo que siguió al frente del programa, e incluso hizo que su equipo mantuviera la misma postura. Las consecuencias fueron casi inevitables. El programa de Joan en Fox tuvo dificultades, en parte, según se rumoreaba, porque Carson presionó a muchos invitados para que no aparecieran allí. El show fue cancelado poco más de un año después. El esposo de John, Edgar Rosenberg, había participado profundamente en la producción y gestión del programa. Cuando el proyecto fracasó, recayó sobre él gran parte de la culpa, y eso lo llevó a una tragedia aún más devastadora. Pocos meses después de la cancelación, Edgar se quitó la vida. Completamente destrozada, Joan intentó buscar consuelo en Johnny. Lo llamó una y otra vez, le escribió cartas, e incluso le envió notas de condolencias cuando murió Rick. Pero Johnny jamás respondió. Su silencio se extendió como una mancha que seguía creciendo, mientras él continuaba alejándose de todos. Tras anunciar su retiro en 1991, el 22 de mayo de 1992, millones de espectadores vieron a Johnny despedirse del Tonight Show. Fue uno de los eventos televisivos más vistos de la historia. Con semejante impacto, la gente pensó que, aunque ya no condujera el programa, seguirían viéndolo de vez en cuando, quizás presentando los Oscar o haciendo alguna aparición especial. Pero para sorpresa de todos,
Johnny no solo se retiró de la televisión, desapareció por completo. Rechazó todas las entrevistas, todos los homenajes y cualquier invitación pública. Era como si hubiera decidido borrarse del mapa. Se refugió en su enorme mansión sobre un acantilado en Malibú, una impresionante fortaleza con vista al Océano Pacífico. Pasaba horas leyendo, tocando la batería o observando las estrellas a través de su telescopio. Jugaba al tenis con frecuencia y hacía salidas solitarias en su yate. La tragedia volvió a golpear. En marzo de 1999, Johnny sufrió un grave ataque al corazón que lo obligó a someterse a una cirugía de bypass cuádruple. Fue un recordatorio brutal de su propia fragilidad, pero, fiel a su estilo, manejó la situación con absoluta discreción, sin ofrecer casi ninguna información al público. En septiembre de 2002, se supo que había sido diagnosticado con enfisema, una enfermedad pulmonar progresiva y devastadora que va robándole el aire a quien la padece. Johnny confirmó el diagnóstico, pero restó importancia a su gravedad, negando que estuviera en fase terminal. Sin embargo, a medida que la enfermedad avanzaba, su respiración se volvió más difícil y su energía comenzó a desvanecerse. Había sido fumador empedernido durante gran parte de su vida. Aunque dejó el hábito en los años 70, el daño ya estaba hecho. El hombre que alguna vez entretuvo a millones estaba ahora encerrado en una prisión dentro de su propio cuerpo. En sus últimos días, Johnny habló en voz baja con su hermano Dick. Le confesó que los cigarrillos que había fumado durante décadas habían sido su perdición. La mañana del 23 de enero de 2005, Johnny Carson murió en el Cedars-Sinai Medical Center, en Los Ángeles. La causa oficial de su fallecimiento fue insuficiencia respiratoria provocada por el enfisema, esa enfermedad implacable que termina arrebatando el aliento. Tenía 79 años. A su lado estaba su esposa Alexis, pero aparte de ese pequeño círculo de afectos, Johnny partió como había vivido los últimos 13 años, envuelto en un profundo aislamiento y una privacidad absoluta. No hubo servicio público en su memoria. Su cuerpo fue cremado y las cenizas entregadas a su familia. El hombre que durante décadas había ocupado el centro de la televisión estadounidense, que había hecho reír a millones cada noche, fue despedido únicamente por unos pocos. Cuando la noticia de su muerte recorrió el mundo, comenzaron a llegar homenajes desde todas partes. El presidente George W. Bush emitió un comunicado destacando su impacto y su carrera. Jay Leno lo llamó el estándar dorado de la televisión, y David Letterman ofreció lo que muchos consideraron el tributo más emotivo, afirmando que todos los presentadores que vinieron después de Carson eran imitadores y que nadie alcanzaría jamás lo que él logró. Su influencia en la industria era indiscutible. Johnny había creado un modelo de televisión nocturna que aún hoy permanece incomparable. Era capaz de hacer que millones se sintieran como en casa. Dominaba tan bien el arte de la conexión que daba igual si conocía a una persona desde hacía años o la veía por primera vez. Su talento llevó alegría a incontables vidas, dio impulso a muchas carreras y fijó un estándar que nadie ha podido superar. Pero detrás de las cámaras, lejos de las luces y de los aplausos, la vida de Johnny Carson revela otra realidad, la complejidad que se esconde tras cualquier sonrisa. Su historia estuvo marcada por una infancia fría en Nebraska, una herida nunca cicatrizada que lo llevó a construir muros para protegerse, y mientras más famoso se hacía, más crecía su soledad. La fama, que parecía capaz de llenar sus vacíos, solo los volvió más profundos, más pérdidas, más traiciones. Al final, Johnny Carson dejó una lección simple pero profunda. Podemos disfrutar de la luz que algunas personas ofrecen al mundo, pero a veces esa luz se crea desde la oscuridad.